Hola, 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 hola. Hace mucho que no grababa un video en el coche. La verdad que estuve una semana casi sin coche, 8 días. ¿Qué va a ser? Cosas de la vida. Así que estoy de nuevo en coche, de nuevo de paseo, fin de semana, de relax, paseo a la montaña, nieve, no sé con qué me encuentro. Semanas intensas. Muy, muy intensas. Las últimas 4, diría yo. 4 semanas atrás me puse, venía estudiando Amazon a tope, full, CISO. Así que estuve 2 semanas muy intensas estudiando, 6, 8, 10 horas por día, depende de la semana. Y hace 3 semanas atrás estuve toda una semana 10 horas por día estudiando. Pedí vacaciones, una semana de vacaciones para estudiar y dar el examen. Tercer examen aprobado. Practitioner, System Administrator, y ahora SISO, System Operator. Así que los 3 exámenes aprobados de primera. Tenía dudas en todos. En el segundo, muchas dudas. En el tercero, ahora sí hizo muchísimas dudas de darlo bien. Los 3 aprobados, one shot, one time, o one bullet. Eso por un lado. Luego comencé la carrera Python. La carrera me refiero otra más. Uno no para de correr todos los días. Python ahora. Está lleno de ovejas, lleno. Impresionante, no sé si lo puedo mostrar acá, a ver. Ahí se ve, no se ve. Lleno de ovejas, de hecho hay ovejas acá al lado de la ruta, lo cual es un peligro. Un peligro. Tengo una señora muy apurada con un BMW que me quiere pasar. Pase señora, pase en rojo. Pase con la línea blanca, no importa, yo no tengo apuro. Decía entonces, empecé a estudiar Python. Empecé con un video de Neil Davis, bastante bueno. Perdón, iba a empezar con ese, discúlpenme. Iba a empezar con ese, me di cuenta que trataba de Boto 3. Boto 3 es una biblioteca de Python para Amazon. Empecé, paré. Fui a los libros, leí 3 libros distintos, muy buenos, muy buenos, entry level de Python. Yo conocía muy poquito de Python, muy poquito, así que estos 3 libros empiezan como de 0 y llegan a un nivel de 3, 4 puntos. Tampoco son maravillosos, pero a mí me vino muy bien esos libros. Después leí otro libro medio, bastante más para mí avanzado, temas más complejos, temas de estructuras, temas de asincronismo, herencia, polimorfismo. Esa parte la pasé por arriba, a mí demasiado para lo que necesito. Después vi unos cuantos videos en internet, ahí les voy a dejar unos links ahí abajo, si no me lo piden, por supuesto. Suscríbanse al canal, denle un me gusta, algo, participen, dejen preguntas. Decía, unos videos bastante buenos, unos 10 capítulos, son 10 videos, de un chico americano, centroamericano, sudamericano, bastante bueno porque pasa por un montón de temas de Python, muy bueno. Después, quería agradecerle a varios de los de dominio digital que me mandaron material, me mandaron videos, me mandaron algunos manuales. Fui leyendo casi todo. Y lo último fue el curso de Neil Davis y otro curso más. Ahora voy a tratar de acordarme de un indio. Estos 2 cursos tienen que ver puramente con Boto 3, la aplicación de Boto 3. De hecho, hay un libro que leí que era Python para Amazon, una cosa así era el título.
y que se basaba concretamente en ejemplos de Python para utilizar o interactuar con los servicios de Amazon. Estaba bien el libro, estaba bien porque ya había aprendido un montón de cosas de Python. Primero hay que aprender Python, lo básico, después Python un poquito más avanzado, y después tratar de entrar a Boto3, que es una biblioteca. Leí toda una documentación muy buena, me pareció muy buena, de Pandas. Pandas es una biblioteca de gestión de datos. No es la única, hay varias. Hay otra que se llama PyPy, me parece que es. Hay por lo menos 2 o 3 que están relacionadas con gestión de datos. ¿Qué quiere decir gestión de datos? Bueno, básicamente agarrar un montón de datos, procesarlos, hacer todo tipo de funciones, matemáticas, estadística, lo que yo quiera, transformaciones, matrices, y después hacer algo con eso. Entonces decía, Python, hay una aplicación muy buena, una biblioteca muy buena, que se llama CU, creo que es CU Python, me parece, estoy diciendo de memoria, que utiliza CUDA, es decir, utiliza la GPU para hacer transformaciones de datos. GPU, no CPU. Todas las bibliotecas en realidad usan memoria y CPU. Bueno, esta usa la GPU. Vuela 1500% de performance porque está utilizando la GPU. Entonces, importar datos, procesarlos, lo que quiera, desviaciones, promedios, tendencias, todo tipo de procesamiento de datos, maravilloso. CU, creo que es CUDF, de Data Frame. Siguiente tema, decía, lo último fue el video de Neil Davis. Está muy bueno, pero está apuntado a Boto3. Un montón de ejemplos de Boto3. Muy bueno el video, lo tengo abierto porque cada tanto vuelvo a leer cosas a ver cosas de los videos. Después decía, tengo otro curso de un indio bastante bien el material, también con un montón de ejemplos de Boto3. Está bueno. Por supuesto, el de Neil Davis estaba mejor porque era más largo, más profundo, más complejo. Estos dos videos yo los recomiendo también. Después encontré un montón, evidentemente Python hay millones de videos, millones. Se utiliza para un montón de cosas: inteligencia artificial, juegos. Por cierto, hay un módulo que se llama P-Games, P-Y, no Pi de Raspi, sino Pi de Python. Y hay un módulo que se llama C-Python, creo que es. No C-Python, sino C-Python. Empieza con C en lugar de P. Está muy bueno ese módulo, esa librería para hablar con propiedad, porque, o esa biblioteca, lo correcto creo que la traducción es que library es biblioteca, no librería, bueno, no importa. Biblioteca Python, porque permite interactuar entre Python y C. Python anda muy bien, sirve para un montón de cosas. La gente decía, lo usa para todo tipo de problemas, todo tipo de soluciones. A mí personalmente me parece que la curva de aprendizaje no es fácil. A ver, para hacer 2 más 3 lo hacemos todo. Pero en cuanto querés hacer cosas un poquitín más complejas, ya tenés que estudiar más. No es tan fácil. En cierta manera me recuerda algo de Basic, me recuerda algo de C, poco,
Pero bueno, yo creo que tiene un poco de todo por los nombres inclusive, ¿no? Bueno, vuelvo al tema. Decía Cython, interacción de Python con C. Está bueno porque Python no es muy rápido. Lo que tiene es un pseudo compilado, un bytecode, donde agarra un programa de Python que es fuente, texto, bueno, y lo adapta un poco en bytes y lo deja como medio, no sé si decir compilado, bueno, medio parciado. De manera de que cuando lo querés ejecutar, bueno, se ejecuta más rápido. No tiene que cargar el fuente, que puede ser muy grande. No tiene que como compilarlo, adaptarlo. Entonces, es una solución un poco mejor. Python tiene todo un tema de bibliotecas externas, interacciones. Está muy bueno eso. Pero hay que entenderlo muy bien, porque otra vez tiene sus cosas especiales. Y hay cosas que son muy distintas y no son, no sé cómo denominarlo, no son mnemotécnicas, no te vas a dar cuenta enseguida. Volviendo al tema, Python, Cython, C, Pandas, biblioteca, QDF para utilizar GPU. Después tiene un montón de bibliotecas para manejar fechas, para manejar input-outputs. Y una de esas bibliotecas es Boto3 para hablar con Amazon. Estuve mirando todo el manual, lo que sería el manual de referencia de Boto3. Una porquería. No. Otra vez, yo creo que los productos de Amazon se equivocan en la parte educativa, en la parte de manual. Ahora entiendo por qué hay tantos cursos de Amazon en internet, tantos videos, tanta gente que hace cursos y que vende millones de cursos, porque alguien que viene del mundo educativo puede preparar cursos mejores. Y está claro que la gente de Amazon hará productos muy buenos, hará un montón de cosas muy bien, pero sobre manuales, capacitación, yo tengo mis dudas. No me gusta nada de lo que hacen, ni los manuales, ni el material, ni... No sé. Yo creo que les falta esa parte de capacitación que otras empresas y otros productos tienen. Mi opinión personal. Entonces, con todo eso que fue una semana y pico de un ¿cómo lo llaman? Un crash test contra Python, me puse a programar lambdas. La lambda utiliza Python y utiliza esta biblioteca Boto3. Tuve que seguir mirando videos, seguí aprendiendo cosas, porque Python es una cosa, bibliotecas de Python es otra, pero bueno, Boto3 es otra biblioteca, bueno, un poco distinta, pero después programar un lambda dentro de Amazon, la problemática es distinta también. Entonces no fue fácil y tuve que ver varios videos de Boto3. Ahí es donde entra de vuelta Neil Davis con su video. Ahí aparecen otros videos bastante buenos sobre cómo programar lambda. Me encontré con otra serie de problemas donde tuve que volver para atrás a revisar estructuras de datos. ¿Está bien? Estructura de datos quiere decir básicamente
Cuando yo hablo con variables, con constantes, con funciones, bueno, hay parámetros de ida, de vuelta, hay maneras de almacenar las cosas, de usar esos datos almacenados, listas, set, diccionarios, y hay otros 2, 3 más. Además de los tipos entero, string, float, booleano de toda la vida, pero Python tiene como otras estructuras, lo que normalmente llamamos vectores, matrices, que bueno, Python los gestiona de otra manera. Con sets, con listas, tiene también el tema del diccionario que hay que aprender, que es una lista de pares key value. ¿Está bien? Bueno, que hay que aprender otras cosas. ¿Está bien? Hay cosas que son de Python y hay que entenderlas en Python. Porque no, bueno, lo implementaron de esa manera. Muy importante, instálense las últimas versiones de Python. Las últimas. Todo lo que es Python 2 murió, está totalmente deprecado y es como otro lenguaje. Bueno, es una versión vieja del lenguaje. Python 3, pero después Python 3 hasta la 3.6 pasó algo. Ahí hubo un cambio. En la 3.8 pasó algo. Yo creo que ahora, no me acuerdo de memoria, pero creo que es 3.9 o 3.12 la última. Instalen la última versión. La última. Windows, Mac, Linux. Última versión. Eso es lo que va a garantizar es que estén utilizando la última versión del lenguaje, porque hay cambios importantes. Y hay ejemplos que a mí no me andaban, y bueno, porque eran de versiones viejas, bueno, repito, problemas de versión. Dicho todo esto, antes pensaba que Python era una basura, y MicroPython una microbasura, y bueno, ahora considero que está mejor. Después de 10 días intensos, y no sé cuántas horas de 10 días de 6, 7 horas, que no es 50, 60 horas, estoy viendo a Python de mejor manera. Bien, ¿me parece que es maravilloso? No, tiene ciertas cosas que hay que entenderlas, que hay que asimilarlas, porque me encontré con ciertos problemas. Hay gente acá que usa IDEs, el Visual Studio Code, que usa el PyCharm, que usa ciertos IDEs avanzados. Yo soy para prueba, el V, para algo mejor, el Sublime Text, y ahora estoy usando el Visual Studio Code. Por otras razones, porque tiene una integración con Amazon, bueno. Muchas cosas las hago con Sublime Text, y antes las hacía con V. No, para escribir 4 líneas. Python de hecho tiene un intérprete. Cuando uno escribe Python y aparecen los 3 mayores, eso es un intérprete para tirar comandos e interactuar con Python. Está muy bueno, como el Basic viejo, que uno entraba al Basic y empezaba a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno de los primeros problemas, pero tuve 20 que tuve que entender qué pasaba. Python necesita el indentado para entender cuando lo que está dentro de una función. Yo hago una función que sume 2 valores, la manera de hacer esa suma y retornar el valor tiene que estar indentado. No es lo mismo un tabulador que 3 o 4 espacios. No es lo mismo. Los editores, los IDE, los editores más avanzados, hacen un montón de cosas que uno no se da cuenta, porque lo hacen automáticamente. Pero cuando uno usa... Yo estaba copiando y pegando texto, escribía, modificaba, y me empezaba a dar unos errores inexplicables, cosas que digo, ¿qué basura que es esto? ¿Qué pasa? Además que todo el sistema de error no está muy bueno. Yo creo que lo mejoraron bastante, pero no está muy bueno. Bueno, ¿cuál era el problema? Que si yo copiaba y pegaba un texto que tenía tabulador, y yo después venía a escribir abajo una línea con 3 espacios, y el indentado era el mismo, porque el tabulador en mi editor eran 3 o 4 caracteres, y yo escribía 3 o 4 espacios, y quedaban iguales. La realidad es que Python, el lenguaje, cuando iba a ejecutar el código, mi programa Python decía, no, esto está mal.
y daba vuelta, y no podía entender qué pasaba. Y finalmente, mirando gente que pasaba esto, encontré gente que con el mismo problema de internet y claro, te decía, no, mirá, ¿sabés qué? Copiá y pegá esto, copiá y pegá espacios. ¿Cómo copié y pegué? Sí, entonces había gente que te explicaba esto que voy a explicar acá, que es, vos tenías una función o un if, lo que fuese, y dentro tenías código indentado. Bueno, todo ese texto lo seleccionabas con el editor, con el Sublime, por ejemplo, lo corrías a la izquierda y después a la derecha. Y eso hacía que el Sublime reemplace todos esos caracteres, tabuladores o espacio, y cuando lo volvías a tabular a la derecha, se hace muy rápido con el Sublime, marcás y decís borrar tabulador y volver a agregar un tabulador. Bueno, ahí arreglaba el código. Eso es de Junior. Lo que digo es que nadie lo explica. ¿Está bien? Este tipo de problemas. Es como que la gente asume que, bueno, vos ya tenés que saber que, bueno, no, tenés que saber, no, vos no sabés nada. Sobre todo cuando al principio vos copiás y pegás texto de un PDF, de un libro, de un EPUB, de una página de internet. Y es muy riguroso con ese tipo de cosas. Después, bueno, hay ciertos lugares que llevan 2 puntos, a veces me lo olvido, pero bueno, eso yo creo que me avisa de una manera más fácil. Después tiene cierto uso de variables que hay que entender. Los for hay que entender. Hay que entender también el main o el menú. Perdón, el menú. Sí, menú main es. Ahora me estoy olvidando. Bueno, me olvidé. Truco para escribir programa de Python, los imports, constantes, funciones, o rutinas, como quieran llamarlo. Y después el código, pero el código hay que agregar si estás en __ main __. Bien, eso es importante meterlo, porque si no, tiene una funcionalidad Python que es que cuando carga bibliotecas, si hay código te lo ejecuta. Si hay código metido como constante, variable, funciones, lo importa, pero si hay código en print, te lo ejecuta. Entonces al principio, con las primeras pruebas de biblioteca, me hacía unas cosas raras, digo, ¿por qué? Hay que entenderlo. ¿Qué más les puedo decir? Es difícil, hagan el esfuerzo. Esos gurús, programadores de Python, todo muy bien, pero Python con no sé, los miles de bibliotecas que tienen, yo creo que la gente será buena programando en Python, pero después buena en alguna biblioteca, no en todas. Sería imposible ser bueno en todas esas bibliotecas, porque son miles. De hecho, yo puedo hacer una biblioteca, que es algo que probé, hago una biblioteca con las cosas que yo necesito, la guardo y después la uso en otros programas que tengo. Ahí me pasaron los problemas del main. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? Complicado. Los que quieran, les paso cuál es mi curva de aprendizaje, cuáles son los manuales que leí, PDFs, cuáles son los 2 o 3 cursos buenos que me resultaron, cuáles son las 3 o 4 personas que a mí me parecieron buenas. Me encontré también cursos Python, muchos cursos y muchos manuales demasiado básicos, ¿está bien? Demasiado básicos. De hecho, algunos años me pasaron algunos videos, cursos de Udemy, de Tutorial Dojo de Python, pero son muy básicos, son demasiado básicos para alguien, por ahí como yo, que yo ya programé en Basic, que programé en C, que programé en Perl, que hice algunas cosas con Assembler, poquitas, que programé en Bash. Para alguien que ya hizo algunas cosas de programación, hay ciertos manuales, ciertos videos que son demasiado básicos. Entonces, ese tipo de material yo lo fui descartando, porque ese material por ahí usaba 40 páginas para explicarte qué es una variable y cuáles son las operaciones de una variable, ¿no? O de 2, 3, sumar, restar, multiplicar, hacer un print. Entonces todo eso es una pérdida de tiempo.
si vos ya operaste, ya programaste en otros lenguajes, hay un montón de cosas que vos ya sabes. Y que el más, salvo que alguien te diga lo contrario, es un más. Pero en Python el más en string es un concatenador. Pero bueno, a lo que voy es que cuando vos ya sabés lo que es una variable, operaciones, ciertas definiciones de subrutina, de función, que alguien te explique que hay una función que vos definís y lo escribís una vez y que le pasás una variable o dos o tres y un ejemplo, así, mira, yo voy a otro ritmo porque eso ya lo sé. Quizás lo que tengo que aprender es cómo se escribe el def con el nombre de la función, entre paréntesis, los dos puntos, dentro de los paréntesis están las variables, a esas variables algo que aprendí es que se le puede poner un default de valor, que además se puede utilizar el carácter underscore una sola vez para decir, mira, acá va a venir algo que no sé qué es, pero no me importa, es como una variable que voy a descartar. Por otro lado también el asterisco, también por eso digo tiene algo de C el asterisco, el doble asterisco. Cómo pasarle variables a un código. Cuando yo ejecuto Python pepito.py le paso 1, 2, 3, bueno, ¿cómo hace Python para recolectar eso? Bueno, lo hace lo mismo o muy parecido que en Bash, que en C, que en otros lenguajes, porque utiliza variables argumentos y con esos argumentos, los argv, sabe la cantidad de argumentos, sabe todos los argumentos que le pasaste y los mete, bueno, o hace algo, mete una variable o lo procesa, lo que fuese. Bueno, ahí para eso hay que entender el tema de sets de Python, de tipos de variables. Algo también curioso es que Python puede tener una variable cuyo contenido está entre paréntesis, entre llaves, entre corchetes y en unas combinaciones de eso. Entonces, hay que entender qué es cada cosa, qué tipo de objeto es y por qué y cómo usarlo, porque no son iguales. En otros lenguajes por ahí un vector era un vector, una matriz era una matriz y sí existían objetos más complejos, pero acá Python tiene esto de ciertos caracteres especiales para hacer cosas especiales. ¿Bien? De hecho tiene funciones de for, tiene varias cosas que por un lado son mejores, porque con menos código hacen lo mismo, pero por otro lado es más difícil de aprender, es más difícil de usar, es más difícil de entender. Hay que entender, hasta donde yo sé, y los gurús de Python así, no, Daniel, lo que pasa, que me dejan los comentarios, hasta donde yo sé ahora. Python es un lenguaje interpretado. Yo le doy un código texto y el tipo hace este famoso pseudocódigo, bueno, no sé si se llamarlo pseudocódigo, bytecode, lo comprime, lo preprocesa y después lo ejecuta. Lo ejecuta tipo interpretado. ¿Okay? Siempre hay Python ejecutando eso. No es algo que va en bajo nivel tipo assembler o algo al procesador. No. Python es quien lee un texto, lo comprime, lo achica, lo interpreta, lo verifica y después lo ejecuta. De ahí ese bytecode o ese precompilado con el nombre que le quieran dar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que me di cuenta que si tu código puede funcionar, pero si tu código está escrito de una manera poco eficiente, ¿bien? Quiere decir que ese bytecode generado puede ser más largo, puede utilizar alguna lógica de programación distinta, más compleja, más larga, más lenta. Y al mismo tiempo, cuando se ejecuta, va a funcionar más lento. Si uno va a hacer un programa que suma un número, calcule el promedio, al final te da igual, porque que tarde medio segundo, un segundo, te da igual. Pero en aplicaciones importantes, grandes, pesadas, en aplicaciones corporativas, hay un cierto tipo de aplicaciones que ese tipo
de pérdida de tiempo, de degradación, de que el archivo es grande, ese tipo de problemas no está bueno. Si yo voy a ejecutar 1.000.000 de líneas, o voy a ejecutar algo 1.000.000 de veces, una línea 1.000.000 de veces, y esa línea tarda 1 segundo o tarda 2, no es lo mismo. Y si en lugar de 1 tarda 10, no es lo mismo. De ahí el tema que decía de Cython, o el tema que decía de QDF, donde hay bibliotecas que, como Python es interpretado y es lento, y hago comillitas varias veces, lento. ¿Por qué? Porque tiene una capa en el medio, y además vuelvo a lo mismo, que si tu código no está hecho inteligentemente y utilizando este tipo de caracteres raros y acomodando el código para que sea más difícil de leer, pero más rápido, va a andar lento, va a andar más lento. Entonces aparecen bibliotecas para hacer ese tipo de operaciones pesadas, grandes, repetitivas, gestión de datos, leer 1 giga de datos en memoria. Entonces, hay otras cosas para hacerlo mejor. Otra vez, Python es interpretado. Sí hay un bytecode en el medio, pero es interpretado, no está bajado. Cuando uno programaba en C, o en otros lenguajes, no hablo de C porque es como el abuelo de todo esto, o el tatarabuelo ahora, uno metía código 6, sacaba código ejecutable de ensamblador, donde hablaba con el micro y le decía, interactuaba con sistema operativo y en muy bajo nivel. ¿Está bien? El compilado de C es un compilado. Si uno miraba ese compilado, bueno, tenía un código no era assembler como tal, pero era código de máquina. Python no. Python tiene un intérprete con una capa y arriba tiene esto y hay tiempo y hay demoras y hay cosas que habla con el sistema operativo. Entonces, me doy cuenta, y corríjanme los gurús de Python, me doy cuenta, está saliendo el sol, llovía, curioso, que ahí también hay una dualidad entre, si hacemos los programas muy fáciles de entender, por ahí no son óptimos, no están optimizados. Si quiero empezar, porque estoy empezando a ver videos de tipo muy buenos que optimizan Python, si empiezo a escribir código Python optimizado, donde cambio estructuras, hago lo mismo pero de manera distinta, escrito en Python, lo entiende Mongo ese código. Yo miraba unas líneas, una línea de 40, 50 caracteres, digo, no tengo idea qué hace, no tengo idea. Y trataba de seguir la lógica y llega un momento entre los caracteres especiales, los puntos, el asterisco, esto, los paréntesis. No tengo idea qué está haciendo acá. No tengo idea. Esos tipos después, claro, mirando los videos entendés qué pasa. El tipo, un código normal del lenguaje de toda la vida de C, donde yo tengo comparativas, tengo condiciones, tengo variables, guardo cosas, hago esto, un código de un while, con if, con else, con condiciones, con variables, con procesos pequeños en el medio, todo un pequeño código de 30, 40 líneas, quizás se pueda hacer en Python en 1 línea o en 2. Por supuesto, en Python también se puede hacer en 30 líneas como en C, por supuesto. Pero si yo programo Python con esa estructura tipo C, como no hay un compilador, lo que obtengo es un código grande e ineficiente. Y estos tipos, estos que estoy mirando ahora, uno se llamaba Tim, TWT, Tech with Tim creo que es. Muy bueno el video, muy bueno el pibe, lo que hace y cómo lo hace. Bueno, decía, él está mostrando ese tipo de optimizaciones, cómo transformarlo en un par de líneas para que la velocidad sea mucho mejor. Pero lo entiende Mongo. Le cuesta un poco arrancar ahora, ¿eh? Un poco. Bueno, señores, buen fin de semana.